A veces en el liderazgo se necesita carisma. Y carisma no es cuando tu amigo, el de la oficina, hace chistoretes. O cuando a tu abuelita le cae bien el yerno y dice, ¡ay, qué simpático, carismático muchacho! El carisma es un arma de doble filo. Hablaremos de eso aquí en Mira quién manda. ¡Ah, qué carismático soy! Cibernautas, estamos de vuelta aquí en Mira quién manda. Soy el maestro Gus Proal y estoy muy feliz de estar, como siempre, con mi estimado Gerardo Lavega. ¿Cómo estás? Gus, encantado de estar contigo y con los cibernautas, como siempre. Seguimos hablando de liderazgo desde muchísimos ángulos. Hemos abierto la conversación de diferentes cualidades que tienen los líderes, diferentes características. Y el día de hoy vamos a hablar de una que yo por ahí siento que muchas son de doble filo, pero esta es muy evidentemente de doble filo: el carisma. ¿Qué es el carisma según tu definición? Pues el carisma, Gus, es un concepto del cristianismo, del primer cristianismo. Se decía que carisma era una virtud que tenían ciertas personas, muy pocas personas, elegidas por Dios para comunicarse directamente con Dios, para ganar batallas, para hablarle al pueblo, para hacer lo que convenía al pueblo porque Dios estaba con ellos. Es el carisma. Luego ha cambiado el concepto y quien lo ha popularizado más ya en términos políticos y sociológicos fue Max Weber, el gran sociólogo, donde habla de los distintos tipos de dominación que existen. La dominación tradicional, la dominación burocrática y legal y la dominación carismática. Ya hablamos de carisma, de liderazgo carismático, una persona que por su simpatía, por su capacidad de hablar, por su capacidad de relacionarse con la gente, es aplaudida y puede conseguir muchas cosas. La gente sigue a estas personas por sus cualidades personales, no porque sean generales o porque sean coroneles o porque sean sumos sacerdotes, sino por sus características personales. Además pueden ser generales o obispos, claro, pero ciertamente son sus cualidades personales las que los convierten en líderes de una comunidad o de una nación. Y el carisma ha sido muchas veces peligroso. Pienso en un montón de, incluso llegamos a hablar de líderes religiosos y luego está esta subdivisión que es la secta. Muchísimos líderes sectarios son carismáticos y es gran parte de su atractivo, como no solamente acercan a la gente que se siente con necesidad y que son fácilmente manipulables o que tienen algún tipo de carencia fuerte en su vida, sino que además es el carisma parte de su atractivo. Asesinos seriales que han sido carismáticos, es decir, el carisma es una cosa que está ahí muy en la psique humana, pero muy peligroso también. ¿Quiénes considerarías, si tuviéramos que ir hacia el pasado, algunos de los líderes más carismáticos que ubicas, así que digas, hijo, este señor era carisma puro? No, bueno, pero no hay que irnos muy atrás. En el siglo XX, carismático era Kennedy, carismático claro, era Mao, carismático era Stalin, carismático era Hitler, carismático era Mussolini. O sea, gente de gran carisma, simpáticos, Kennedy guapo, sí. Otros con una gran capacidad oratoria como Hitler. Vamos, ha habido una gran cantidad de líderes con carisma en el siglo XX. Y no solo el siglo XX, claro. Sí, y qué curioso que además en el siglo XX como que se acumularon. Había muchísimos ahí, porque también líderes sectarios, muchísimos son del siglo XX. Ahora, el siglo XX tiene la televisión, tiene el cine, tiene la fotografía, podemos verlos. ¿Quién sabe cómo era Pericles? No sabemos si levantaba entusiasmo, Temístocles, no sabemos cómo era Aníbal. Suponemos, por lo que leemos en los historiadores, que sí tenían su carisma, que tenían su pegue. Pero pues no los vemos. En cambio, cuando uno ve a Kennedy o cuando uno ve a los grandes líderes, ve a Churchill, o a Hitler exaltando a las masas, dice, ¡qué hombre! Electrificaba cuando hablaba. Y eso es algo que vale la pena mencionar, porque luego la gente escucha carisma y piensa como en esta persona dicharachera, buena onda. No necesariamente el carisma va por ahí, ¿estamos de acuerdo? Hablamos por lo menos del carisma político, del carisma en el liderazgo político. Supongo que debe haber carisma
religioso, sexual, Sí, artístico. de todo tipo. De todo tipo, sí. Pero hablando de líderes políticos, muchas veces ese carisma se ve representado como alguien con una gran fuerza. La verdad. Mussolini, que hacía estas gesticulaciones gigantescas que vistas desde lejos parecieran caricaturescas. O Nasser, el líder árabe, Sí, que quiso unir el panarabismo. Ahora, ¿qué pasa con el carisma, Gus? Que el carisma ha sido, a lo largo de la historia, contraproducente, peligroso. Claro. Porque la gente está más concentrada en la persona que en lo que se puede o no se puede hacer en la comunidad política. Claro. Ve la tragedia de todo lo que provocó Hitler, lo que provocó Stalin, lo que provocó Mao, lo que provocó Nasser. La gente dice, no, pero Kennedy no hizo nada. Kennedy, en los 3 años que gobernó, intentó tomar Cuba en la Bahía de Cochinos, fracasó. Esto abrió las puertas para que Rusia pusiera misiles en Cuba. Estuvo a punto de desatar la Tercera Guerra Mundial, su carisma. Muy guapo, muy simpático, mujeriego, divertido. Pero qué peligroso sujeto. Así que digas, qué buen líder. Y te voy a decir algo. Dicen los expertos, cito a Peter Drucker, las grandes acciones y los grandes logros de la historia, del siglo XX, del siglo XXI, las han llevado a cabo personas sin ningún carisma. Personas que quizás su nombre ni nos suena. Claro. Porque es gente, dice Drucker, que en vez de estar gritando y exaltando y rompiéndose las vestiduras, y simplemente es trabajadora, visionaria y consciente. Pone de ejemplo a Adenauer. Después de que Alemania en la Segunda Guerra Mundial quedó devastada, Konrad Adenauer, que era un gris burócrata, levantó a Alemania, la situó entre los países ganadores y la puso en la primera fila. Punto. Claro. Punto. ¿Cómo? Con trabajo, con tesón, con visión, con responsabilidad y con una gran capacidad de trabajo. ¿Quién salva, después de la Segunda Guerra Mundial, a Europa del comunismo? George Marshall. Un general gris, aburrido, feo incluso, pero muy trabajador, muy consciente, muy dedicado. El plan Marshall y todo lo que se hizo para salvar a Europa lo hicieron ellos. Adenauer por Alemania y Marshall por Europa, desde Estados Unidos. Piensa, por ejemplo, en la Unión Europea. Un señor que se llama Jean Monnet. La gente cuando oye Monnet piensa en el pintor. Claro. Pero fue un señor Jean Monnet y otro señor que se llama Robert Schuman, que era el secretario de Relaciones de Francia, los que crean la unión del acero y el carbón, trabajadores, disciplinados, sistemáticos, sin nada de carisma. Los grandes logros los hacen los hombres y mujeres que trabajan, que tienen visión, que tienen compromiso y que son responsables con sus comunidades. Por eso el carisma me asusta a mí. Cuando veo un líder carismático, ves a Trump, a Duterte, a Bolsonaro, al presidente argentino, gente carismática. Sí. ¡Auch! A mí me asustan, a mí. Y es que hace rato decías algo que me parece clave en uno de los grandes riesgos del carisma. La gente que sigue a este tipo de líderes se está fijando en las cualidades personales. Nada más. Y no se está cuestionando si tiene las capacidades de liderar, si tiene temple, si tiene estrategia, si tiene una visión de futuro, de unidad, si su visión es incluyente, no se está cuestionando absolutamente nada más. Solamente está viendo qué guapo es, qué listo es, qué bien habla, qué simpático. Sí. Y justo mencionabas, en este siglo XX tenemos varios que han pasado a la historia como grandes tiranos. Pareciera que entonces el carisma y la tiranía también van muy de la mano, ¿no? Pensamos en... Y justo hace rato hiciste una pregunta que me quedé un rato ahí pensando. ¿Qué sabemos de los líderes de antes? Yo me imagino que por cómo es retratado, por ejemplo, Alejandro Magno habría sido carismático, ¿no? Podemos pensar, sí. Suena que fue un líder carismático. Suena que Julio César fue un líder carismático, claro, ¿no? Sí.
y que probablemente muchos de los líderes no carismáticos pues ya no llegaron a los libros de historia, pero tal vez hicieron grandes cambios, ¿no? Bueno, quizás no llegaron, quizás no se les menciona, pero son los que construyeron el mundo como hoy lo conocemos. Claro. Esos son los grandes líderes, los que trabajan por eso. Ahora, el líder real, y eso es importante decirlo en un programa sobre el carisma, claro, es el líder pragmático. El líder carismático generalmente promete grandes cosas y todas chifladas y todas inalcanzables. Casi todos quieren recuperar la grandeza de su país. Hagan a Estados Unidos grande de nuevo, dice Trump. Pero también muchos carismáticos quieren convertir a sus países a un país idílico que nunca existió, donde fueron el gran país. Hagamos a Argentina grande de nuevo, hagamos a Francia grande de nuevo. Bueno, los países son lo que son, punto. Claro. Tratar de resucitar el nacionalismo, eso puede entusiasmar a mucha gente. Claro. Pero la gente ya no quiere grandeza, ya no quiere que su nación prevalezca. La gente quiere que haya agua, que haya medio ambiente sano, que haya comida, que haya seguridad en las calles, que no haya baches en las banquetas. Claro. Eso quiere la gente. Y los grandes líderes son los que atienden esos problemas. Algunos son muy pragmáticos. Y el pragmatismo a veces asusta al intelectual, porque el intelectual siempre tiene un modelo de cómo debe ser el líder. Debe hacer esto y esto y esto, esto sí y esto no. Pero el intelectual tiene que moverse en el ámbito pragmático. Cito al líder pragmático por excelencia, uno de mis favoritos, Franklin Delano Roosevelt. Era el pragmatismo por excelencia. Vamos a hacer lo que en este momento le conviene a Estados Unidos, que yo represento. No la grandeza, no la nacionalidad, no la... no. ¿Qué le conviene? ¿Qué necesita? Y Roosevelt crea la clase media norteamericana, claro, porque toma decisiones que a veces son contradictorias. La gente, oiga, pero esto no es de izquierda, esto es de derecha. Oía un hombre que ciertamente no sabe nada de historia, dijo hace poco, Roosevelt fue el peor presidente de Estados Unidos. Lo que yo deduje de esta persona es que no tiene idea de la historia. Claro, que no la estudia. Roosevelt fue quizás el mejor presidente de Estados Unidos. Convirtió a Estados Unidos en la gran potencia que es hoy, pero también creó, repito, a la clase media norteamericana. Elevó el nivel de vida de todos. Supo tomar una decisión aquí, una acá, una allá, con mero sentido pragmático. Claro. Oiga, señor, pero ayer dijo negro, pues hoy digo blanco. Oiga, pero ayer dijo blanco, pues hoy digo negro. Voy con lo que va conviniendo. Era simpático, pero yo no creo que haya sido carismático en el sentido de que levantaba a las masas. Era simpático, era divertido y era muy pragmático. En alguna ocasión, un grupo de personas fue a verlo y le dijo, oiga, señor presidente, tenemos este problema y el grupo de los blancos nos está combatiendo. Fueron los rojos, así, los blancos nos están... Y luego fueron los blancos, no, señor presidente, y les dijo Roosevelt a los blancos, tienen toda la razón. Pero luego fueron los rojos, no, señor presidente, estamos terribles, los blancos, miren lo que nos están haciendo. Y Roosevelt le dijo a los rojos, tienen toda la razón. Y un asesor se le acerca a Roosevelt y le dice, señor, ayer vienen los blancos y les dio la razón, hoy vienen los rojos y les da la razón. ¿No cree que puede ocasionar algún conflicto mayor? Y dijo Roosevelt, tienes toda la razón. Este pragmatismo, que quizá lo expresó mejor que Roosevelt, un primer ministro inglés, que era el vizconde de Palmerston, es el que debe guiar a los líderes, el pragmatismo. Palmerston a veces apoyaba un país, a veces a otro, a veces iba aquí, a veces iba en contra de lo que había dicho el día anterior. Si usted no tiene convicciones, defínase de qué lado juega Inglaterra. Y decía Palmerston, Inglaterra no tiene amigos permanentes ni enemigos permanentes, solo tiene intereses permanentes. Y el interés de hoy no es el de mañana. Pero ahora, un líder tiene que enfocarse en las necesidades de su comunidad, más allá de toda la simpatía y los gritos y la oratoria y desgarrarse las vestiduras. Eso a mí me asusta. Claro. Y repito, los Bolsonaro, los Duterte, los Trump me dan terror. Sí, son terroríficos porque además estas promesas falsas que hacen, estas ideas megalómanas de grandes naciones y grandes logros wagnerianas que son bastante infantiles hasta cierto punto, también son fantasías muy tolkianas si quieres, pero no tienen nada que ver con la vida práctica. Y hacías un análisis que me pareció muy interesante. Este líder pragmático, por ahí de pronto, es cero atractivo, no le interesa
brillar. Y aquí, hablando de liderazgo y hablando a líderes, tanto presentes como futuros, resulta muy interesante observar el carisma como un riesgo y el pragmatismo como una cualidad. Sobre todo pensando en que ese pragmatismo a lo mejor no te va a dar un reconocimiento público, no te va a generar grandes aplausos, por ahí no va a haber esas fanfarrias. Así es. ¿No? Y eso puede doler al ego, puede doler a la persona que se está creciendo y que quiere ser un líder visual. Depende del ego que tengas. Depende del tipo de ego que manejes. Claro. Entonces, sí me llamó muchísimo la atención porque, claro, si yo voy y te tapo la coladera que está fallando y te llevo tu litro de agua y te consigo la comida, pues, ¿qué me distingue de un buen mesero, un buen plomero? ¿No? Y entonces eso me da una sensación de, pues no soy un líder. No, claro que eres un líder, estás haciendo cambios importantes, estás haciendo cambios que tal vez no se van a notar a nivel global y que no van a estar anunciados en televisión, pero que la gente en el día a día va a decir, este señor me resolvió. Y que vas a mejorar la vida de tu comunidad, Claro. sin duda. Y que entonces esto nos lleva a que el liderazgo nunca debe ser egoísta. ¿Y qué pasa con el carisma? Es súper egoísta, ¿no? Es súper ególatra en muchos casos, ¿no? Estos líderes carismáticos tienen una agenda muy propia. Pienso en los clásicos, ¿no? Pero regresando al señor del bigotito, que ya platicamos en otro episodio para que lo vean, por qué tenía ese bigotito, vayan y platíquenlo en el Cibercafé. Como Hitler, por ejemplo, tenía estos sueños de grandeza, pero además se apoyaba en las carencias de su pueblo y lo que menos le importaba era su pueblo, ¿no? Tenemos que pensar que a la hora de la hora eran más sus ideas de grandeza que otra cosa. Sus ¿no? ideas de locura, de crear una raza para toda Europa, el dominio de los arios. Puso a su arquitecto Speer a construir el gran parlamento, la gran ciudad. Voy a dominar toda Europa. Era un megalómano. Y si para eso, para conseguir sus sueños, tenían que morir cientos y miles de alemanes, eso daba igual. Él quería su chifladura y quería ser el gran Führer, el guía. Claro. Esa era su única... Claro, tenía un gran carisma. Enorme. Por eso hay que desconfiar del carisma. De hecho, si uno ve imágenes de esos primeros, su entrada a Austria, las mujeres vueltas locas como 30 años después sería con los Beatles. Una cosa de... Así es. Están idolatrando a un ser más que pensando en qué puede darme para el pueblo o qué puede darme a mí o qué puede implicar para el futuro de mi país. Estoy idolatrando a un ser y pienso muchísimo que bueno, ok, si eres carismático, padrísimo, pues sé el líder de una banda, ¿no? Vuélvete el líder de la banda de rock, pero no andes ahí liderando en la política porque sí es mucho riesgo. Y si tú tuvieras que ubicar, a lo mejor lo encontramos, ¿algún líder que crees que haya sido más balanceado en ese sentido? Que dijeras, era un gran carismático, pero también era un gran pragmático. ¿Ubicaríamos a alguien? ¿Ubicas a...? No, fíjate que no se me ocurre. Digo, mencionaste un ratito, pero se me fue. La verdad es que no lo mencioné bien. Churchill no era carismático. No, Churchill era culto, simpático. Era más bien pesado, era más bien pedante, era antipático. Mucha gente lo detestaba. Era bravísimo. Sí. Y luego, como dijo el propio Chamberlain, puso al idioma inglés al servicio de una causa. Era un gran escritor, era un gran armador de palabras, pero su voz es aguardentosa, tomaba mucho whisky, entonces su voz es gangosa incluso. No es un hombre que arrastre multitudes. Claro, la gente lo ovaciona cuando levanta su veda de la victoria porque ya le ganó a Hitler, porque se acabó la guerra. Claro. Pero yo no lo vería como carismático. Te decía Roosevelt, me parece simpaticísimo, pero no arrastra gente Roosevelt. Claro. Vamos, entonces, sí, en cambio sí veo, por ejemplo, otros que empezaron bien, pienso en Nasser, que quería unificar a todos los pueblos árabes, pero él era un loco, se volvió un dictador en Egipto y empezó a llevar el panarabismo a todos los países, matando a los líderes que no querían obedecer. Dijo, yo voy a unificar al mundo árabe, y al final acabó triste, dolido, fracasado absoluto. Cuando tenía que haber encontrado el apoyo en Estados Unidos, lo buscó en la Unión Soviética. Estados Unidos acabó peleándose con él. En cambio, su sucesor, Sadat, lo primero que hace es decir, señores, vamos a hacer la paz con Estados Unidos y con Israel. Vamos a llevarla bien con los israelíes. ¿Para qué estamos peleados? No tiene sentido estar peleados. Claro. Nasser provocó guerras, matanzas, muertes de árabes y todo por un sueño panárabe que era una chifladura.
que no tenía razón de ser, pero un hombre muy simpático, muy atractivo, las mujeres lo adoraban, los hombres también, y arrastraba multitudes. Entonces, arrastrar multitudes, perdóname que vuelva con el mismo ejemplo, a mí no me gusta, a mí me asusta la gente que arrastra multitudes. Cuando aparece un líder carismático, hay que parar las antenas. Totalmente, porque creo que con ese carisma viene acompañado una especie de enamoramiento, de encantamiento de tus seguidores, que muy fácilmente te pueden sacar de contexto y te pueden, a ti mismo, pueden afectar la perspectiva que tienes de ti mismo y empiezas a creerte lo que otros piensan de ti. Yo tengo la fortuna de tener algunos amigos que pues de los que he aprendido mucho, que han tenido una fama muy grande, ¿no? Y ellos me comentan cómo a veces esa misma fama y esa misma atención los confunde y cómo a veces tienen que buscar dónde arraigar sus pies, porque toda esa idolatría o toda esa admiración que tienen ante su carisma los puede mover de balance, y lo difícil que es mantenerse con los pies en la tierra. Si eso lo multiplicamos por las cantidades de gente que se te ocurra que han tenido estos líderes carismáticos, ¿tú crees que algunos de ellos han empezado con ideas virtuosas y que después, como el carisma los desdibuja, terminan en desgracia? Sí, por supuesto, pero déjame volver al tema. El líder carismático generalmente tiene que tener un objetivo muy ambicioso que despierte ese entusiasmo y que cultive ese entusiasmo. Y esos grandes objetivos son inalcanzables, repito. Pienso, había un filósofo, bueno, un jurista alemán, Carl Schmitt, que decía, para hacer política lo más importante es inventarte un enemigo. Tú tienes alguien con quien tengas que pelear. Y Hitler dijo, claro, los judíos, claro, ahí están empobreciendo al pueblo. Stalin dijo, claro, los burgueses se han dedicado a explotar al pueblo. Vamos contra los burgueses, y levantan y dividen. Los líderes carismáticos siempre acaban dividiendo, los buenos y los malos, los que me siguen y los que no me siguen. Y a veces lo que se requiere es una política de conciliación, de encuentro, de reencuentro. El líder carismático casi siempre divide. Esos son los enemigos, vamos contra ellos. Tenía razón Mao, había muchos abusos de parte de la clase elitista china. Tenía razón Lenin, los zares y los plutócratas rusos habían sido infames, pero había otros caminos para llegar a esos cambios. Ellos promovieron la violencia y ya que habían logrado su objetivo, se perdieron. Se perdieron absolutamente, porque no mejoraron la vida de los pueblos. Y es que eso me lleva a pensar en las revoluciones y cómo en la gran mayoría fueron líderes carismáticos las que llevaron estas revoluciones, y cómo las revoluciones se vuelven este proceso que es siempre lo mismo. Estamos ante una dictadura de algún tipo, aparece un rebelde, casi siempre sostenido por la clase media, hace su desastre desde el carisma y después cambiamos a otro tipo de dictadura porque esa persona se envenena de su carisma y de su sueño imposible, y vemos este ciclo repetirse: Revolución Francesa, Revolución Mexicana, Revolución Rusa, Revolución Cubana. Vemos este ciclo repetirse una y otra vez. Déjame darte de dos presidentes mexicanos a los que vi físicamente. López Portillo y de la Madrid. Si había alguien carismático que electrizaba, que encendía al Zócalo, era López Portillo. Sí, qué buena oratoria, qué hombre culto, qué hombre vibrante. Pero dejó al país hundiéndose en sus locuras mesiánicas. Claro. Igual que antes lo había dicho Echeverría, sino el carisma de López Portillo. Claro. Y luego otro, el que lo sustituye, de la Madrid. Qué hombre tan gris y tan eficiente. Qué hombre tan eficaz y tan discreto. Claro. Yo sí creo que México se recupera de todo eso gracias a la discreción de la Madrid. No digo que haya tenido solo aciertos, tuvo sus desatinos. Claro. Pero su grisez, su grisura, su medianía, su falta de carisma, si se va a decirlo, creo que fue de lo más útil para México. Fue necesaria, era urgente un líder poco carismático después de los excesos echeverristas y López Portillistas. Claro. Me quedé pensando, ahora, hace rato que mencionabas a Churchill. ¿Thatcher era o no era carismática? No era carismática. Era una mujer que era odiada por un montón de gente. Y fíjate, ella tenía
un ideal muy claro neoliberal. Vamos a golpear a los sindicatos que han hecho mucho daño. Sí. Vamos a privatizar escuelas, hospitales, carreteras. Vamos a privatizar fábricas, empresas. Pero era un programa bastante... En lo demás fue muy pragmática. Atendía el día a día. Y gracias a eso se recuperó Inglaterra. Claro. No a sus discursos ni a su... No, yo no creo que era carismática. Al contrario, una mujer absolutamente pragmática. Era dura, pero era pragmática. Durísima. El IRA había puesto bombas, le puso una bomba para matarla a ella en alguna ocasión. Mató a gente de su equipo, a todos los castigó, todos fueron a la cárcel. Y cuando algún líder dijo, pues yo me pongo en huelga de hambre, que se muera en huelga de hambre. La ley no es para negociar. Claro. Era una mujer de un gran pragmatismo. A mí me simpatiza, pero ciertamente sus medidas económicas no eran de ideología, eran simplemente de administración y como una propuesta para mejorar la situación de los ingleses, lo cual consiguió. Sí. Claro, pero al principio provocó desempleo, provocó enojo, mucha gente que estaba deseosa de vivir del Estado dejó de hacerlo cómodamente, los sindicatos básicamente, y eso molestó. Pero yo no creo que haya sido carismática, yo creo que fue muy pragmática y los seguidores de ella dicen, se contradijo aquí dijo una cosa, hizo otra, aquí dijo una cosa, hizo la contraria. Es que el líder tiene que vivir al día. Claro. Un líder no puede sujetarse a un programa con rigidez religiosa. Sí. Tengo que hacer estas 4 cosas. Pues a veces se puede y a veces no se puede. Y justo un líder carismático, su agenda es su carisma. Y no se adapta a los cambios y no escucha. Y un líder como el que requiere el siglo XX, hombre o mujer, tiene que ser pragmático. ¿Qué necesita mi pueblo, mi comunidad hoy? Repito, agua, luz, servicios médicos. Me gustó mucho lo que dijo el próximo secretario de Salud. Yo no quiero hacer de esto Dinamarca. Yo quiero que la gente que lo necesite tenga acceso a servicios de salud de calidad. Punto. Una misión clara, sencilla. Punto. Vamos a lo que vamos. Y es un señor cuyo apellido no te sé decir porque es un apellido raro. Me lo voy a aprender. Todavía no me lo aprendo. Okay. Pero me cayó muy bien. Llega al punto. Vamos a lo que vamos. Y muchas veces el líder que realmente su agenda está por encima de... Es que son pocos los líderes que yo ubico a nivel histórico en donde dices, realmente sí lo dieron todo por el pueblo. Quizá porque la historia justo no los menciona, quizá porque son más grises, no tanto por mi sueño, no tanto por mis ideas, que insisto, son muy infantilizadas, estas ideas del bien y el mal, estas ideas del gran país, de la gran raza, que al final son bastante simplistas en su forma. Todos estos líderes carismáticos nunca tuvieron realmente, o muy, que yo vi que pues, una agenda real de su pueblo. El que realmente está para la gente hace lo que tenga que hacer para la gente. Dicen que si Lincoln hubiera vivido en la época de la televisión, no habría ganado una sola elección. Porque era absolutamente anticlimático, altísimo, medía 2 metros casi, sí, una voz aburrida, antorcha. Encorvado. La gente lo dice, apágale, qué tipo tan aburrido y tan feo. Yo no le doy ni un voto a este señor. Y qué interesante eso, casi que abre todo un tema para la tercera temporada de Mira quién manda, como de hablar de cómo ahora los líderes también en un mundo mediático, los líderes pueden ser incluso mal escogidos solo por su carisma. A ver, piensa en el debate reciente entre Biden y Trump. Estamos hablando, hoy es 1 de julio, estamos hablando del debate de junio. Biden ha sido un excelente presidente, sí. Buenísimo. Sí. Ha mejorado el nivel de vida de muchos norteamericanos. Ha logrado que el desempleo baje. Ha logrado contener la migración, pero sin duda. Sí. Tiene grandes logros, pero ya se ve muy grande. Tiene 81 años, cansado. Se le van las cosas. Y la gente dice, no, este señor es un anciano, yo no voto por él. Fíjate cómo la falta de carisma. Y sin embargo ha sido muy buen presidente. Exacto. Poco estruendoso, poco mediático, poco ruidoso, pero ha sido un gran presidente en Estados Unidos, el señor Joe Biden. Sí, de hecho. En cambio, Trump, perdón, a lo mejor es el próximo presidente, pero ha sido terrible. Ha sido terrible para Estados Unidos y para el mundo. Pero es simpático, divertido, dicharachero. ¡Qué miedo! ¿Y qué pasó en Argentina? Que votaron un influencer. Muchachos, a los influencers disfrútenlos si quieren. Pongan YouTube y pierdan valiosos momentos de su vida, pero no los voten. No sean así. Pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo una vez más. Como siempre, conversar contigo es un placer y el tiempo vuela. Pero algo con lo que quiera cerrar el programa de hoy sobre el carisma. Que desconfiemos del carisma.
hay que desconfiar del carisma y en cambio hay que apostar, repito, por el trabajo responsable, disciplinado, consciente, de gente que suele ser gris, de gente que suele ser menos estrambótica, menos ruidosa, de menos alaraca, pero que trabaja por un proyecto y trabaja con todo su corazón. Enorme mensaje, muchísimas gracias. Yo tengo nada más que decir, excepto, ¿por qué no se meten al Cibercafé? Platican un poco de este tema, abran la conversación, hablen sobre cuándo el carisma ustedes creen que ha sido importante para un líder, cómo les funciona a ustedes el carisma, si a ustedes les parece peligroso o no, si son líderes más pragmáticos, ¿qué opinan ustedes? Abran la conversación, nos encontramos a la próxima. Yo soy el Maestro Gus, muchísimas gracias.